grabar, entonces vamos. Listo, entonces voy a silenciar, seguimos y ya vamos evaluando entonces las diapositivas. Progreso, progreso. Señor. Qué progreso, Néstor. Listo, listo. Vámonos con el siguiente tipo de enlace, que es el enlace metálico. El enlace metálico o las sustancias metálicas pueden estar formadas por átomos iguales o por átomos de diferentes elementos en donde las electronegatividades son bajas. Recuerden, electronegatividad es como la clave para comprender los enlaces. Si la electronegatividad es baja, significa que el elemento no tiene tendencia a ganar electrones, sino que todo lo contrario, va a tener una tendencia a perder electrones, y la mayoría de los metales tienen esa tendencia. Los átomos del elemento metálico pierden algunos electrones formándose cationes, y esos cationes son los que son llamados restos metálicos. Se forma al mismo tiempo una nube o mar de electrones, conjunto de electrones libres o deslocalizados que no pertenecen a ninguno de los átomos en particular, pero que sí hacen que exista una atracción entre las partículas positivas. Los cationes se repelen entre sí porque las cargas similares se repelen, pero son atraídos por aquellos electrones que se quedan deslocalizados, que no pertenecen a ninguno de los electrones. ¿Listo? Entonces, Una pregunta aquí antes de que se me olvide. ¿Qué es un catión? ¿Un cation no es un electrón negativo? ¿Sí? Un electrón negativo. No, es al contrario. Es un átomo que tiene más protones que electrones. Es decir, es más positivo que negativo. Sí. Ah, ok, listo. Entonces, sí, eso ya lo habíamos también evaluado acá, ¿verdad? Entonces, es más positivo que negativo. sí, es más positivo que negativo. Es correcto. Listo, eso para aclarar aquí, no la duda, sino para comprender exactamente lo que se refiere con el tipo de enlace. ¿Vale? Yo no he entendido bien lo ¿Qué? de este último audio. ¿Acá? ¿Esto? Sí. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente. No se escucha. Ok. vámonos con el siguiente tipo de enlace, que es el enlace metálico. El enlace metálico o las sustancias metálicas pueden estar formadas por átomos iguales o por átomos de diferentes elementos en donde las electronegatividades son bajas. Recuerden, electronegatividad es como la clave para comprender los enlaces. Si la electronegatividad es baja, significa que el elemento no tiene tendencia a ganar electrones, sino que todo lo contrario, va a tener una tendencia a perder electrones, y la mayoría de los metales tienen esa tendencia. Los átomos del elemento metálico pierden algunos. Ahí estaba la clave, ¿sí? ¿Qué significa perder electrones? ¿Los electrones qué carga tienen? Negativa. Listo, si yo pierdo cargas negativas, ¿cómo quedo? Va a quedar Queda un cation. Positivo. Me estoy volviendo más positivo. Eso es lo que quiere decir esa explicación. Estoy perdiendo mis cargas el negativas. que coge el electrón. Señora. Bueno, estoy perdiendo cargas negativas y por eso me estoy haciendo más positivo, ¿sí? Más positivo. Se supone que yo parto del equilibrio, donde mis cargas negativas son iguales a las positivas, pero si yo empiezo a perder las cargas negativas, me estoy volviendo más positivo. ¿Ven? Esa es una de las claves de lo que se escucha.
sino que todo lo contrario, va a tener una negatividad. Es como la clave para comprender los enlaces. Si la electronegatividad es baja, significa que el elemento no tiene tendencia a ganar electrones, sino que todo lo contrario, va a tener una tendencia a perder electrones, y la mayoría de los metales tienen esa tendencia. Los átomos del elemento metálico pierden algunos electrones formándose cationes, y esos cationes son los que son llamados restos metálicos. Se forma al mismo tiempo una nube o mar de electrones, conjunto de electrones libres o deslocalizados que no pertenecen a ninguno de los átomos en particular, pero que sí hacen que exista una atracción entre las partículas positivas. Los cationes se repelen entre sí porque las cargas similares se repelen, pero son atraídos por aquellos electrones que se quedan deslocalizados, que no pertenecen a ninguno de los electrones. ¿Listo? Entonces, Javier, ¿sí un poco más comprendido? Sí, ya ahora sí. De Era esa como, pronto, nos estaba enredadito un poquito con lo de la pérdida de electrones y eso. listo, sí, para eso es importante entender qué es un electrón, qué es un catión, y seguramente las siguientes diapositivas nos van a dar una luz mucho más grande acerca del tema. Espérenme un segundo, aquí aceptamos a alguien y seguimos. por ejemplo, si hablamos del hierro, el hierro normalmente tiende a perder electrones y a formar cationes más 3. Todos estos son cationes. Pero estas partículas que se encuentran aquí alrededor de los cationes son electrones libres. Entonces, entre los electrones de carga negativa y los cationes que tengo acá de cada metal, surge una fuerza electrostática muy fuerte, que es la responsable de que la mayoría de los metales se encuentren en estado sólido. Esa atracción electrostática es lo que se conoce como enlace metálico. Entonces, el modelo de mar o nube de electrones, que serían todas estas pequeñas partículas que están aquí, están representando los electrones que pierde cada uno de los átomos de hierro, pero esos electrones están ahí deslocalizados, pero siguen generando la atracción electrostática entre los cationes. Eso es lo que conforma el enlace metálico. Entonces acá hay un modelo del enlace metálico. Lo que usted está viendo que se está moviendo en este momentico son electrones. Esos son electrones que han perdido estos mismos átomos. Se llaman electrones deslocalizados y son los responsables de que empieza a existir una interacción y una atracción entre los cationes y estos electrones, y los cationes permanezcan muy juntos, formando sólidos muy estables a temperatura ambiente. ¿Sí? Más o menos es el modelo. Listo. ¿Sí ven los electrones? Ese es el mar de electrones del que se habla, o electrones deslocalizados. No pertenecen a ninguno de los elementos que están conformando el enlace, pero sí, al ser negativos, electrones están interactuando con estas cargas positivas, lo que genera la atracción, ¿sí? La interacción de atracción entre las moléculas. ¿Listo? del enlace metálico, perdón. Propiedades de las sustancias metálicas: elevados, muy elevados puntos de fusión y ebullición, en su mayoría insolubles en agua, conducen la electricidad incluso en estado sólido, y la conductividad es mayor a bajas temperaturas, es decir, entre más sólidos se encuentran. Pueden deformarse sin romperse, son tenaces, son dúctiles. Dúctil significa que pueden formar hilos, maleables, que significa que pueden formar láminas. Eso es principalmente. La maleabilidad de los metales, ¿a qué se debe? Cuando usted tiene los iones que conforman el metal, y entre ellos están los electrones deslocalizados, y usted le aplica una cierta fuerza, una cierta presión a esos iones pueden reacomodarse, ¿sí? Entonces, cuando usted golpea un metal, usted va a notar que este va como aplanándose.
Eso se debe a que los cationes van como agrupándose de otra forma, no tan reticular, sino que un poquito más desordenados, pero que pueden formar láminas. Y eso se debe a esa característica de los metales. La utilidad es la capacidad para formar hilos o alambres. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene el metal y empieza a aplicarle una presión, pero para estirarlo, como para elongarlo? Entonces, usted va a hacer que las partículas se vayan como agrupando a su vez, pero que vayan aumentando la distancia entre las unas y las otras. Eso hace que vayan formando lo que se llaman hilos, y a eso es a lo que se le llama ductilidad. Conductividad eléctrica de los metales es muy importante porque los metales en sí siempre, su mayoría, conducen la electricidad. ¿A qué se debe la capacidad de conducir electricidad? Primero pensemos que la corriente eléctrica no es otra cosa que electrones. Entonces la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Si ellos encuentran partículas de cargas positivas y partículas de cargas negativas, los electrones pueden fluir con facilidad a través de ellos y pasar de un polo al otro, ¿cierto? Del ánodo al cátodo, con facilidad, porque encuentran una nube de electrones deslocalizadas que les permite fluir a los demás electrones a través de ellos. Eso es lo que da la conductividad eléctrica en los metales. Listo. Hasta ahí el enlace metálico. ¿Alguna inquietud sobre alguna de las palabras mencionadas, algunos de los conceptos? Conductividad, ductibilidad, o todo claro y seguimos. Maleabilidad, capacidad de conducción, el por qué. ¿Continuamos? Sí, claro. Listo. Solo falta el covalente, ¿cierto? Sí, sí, señor. Vamos a iniciar con el covalente ahora. El covalente es el que está formado por no metálicos. Y por último, vamos a hablar del enlace covalente. Los compuestos covalentes se dan o se originan por la compartición de electrones entre átomos no metálicos. En este caso, los electrones no están deslocalizados como en los metales, están muy localizados, están muy cercanos a los núcleos de los átomos que se encuentran formando parte del enlace. El enlace covalente puede ser de varios tipos. Hablamos del enlace covalente normal cuando, digamos, entre un elemento y el otro se comparte un par de electrones. No sé, vamos a ver. Digamos, si yo tengo el oxígeno en su estructura de Lewis dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y lo voy a unir al hidrógeno. Entonces el hidrógeno, cada uno de ellos debe completar su último nivel de energía. Pero el hidrógeno tiene únicamente un electrón de valencia, ¿sí? Entonces en ese caso el hidrógeno necesita completar que su orbital o su único orbital, que es el 1s, quede similar, ya no con ese 1, sino que quede con 2 igualito al L. Para eso él necesita que este señor le comparta electrón y él también, ¿sí? Cada hidrógeno está compartiendo un electrón con el oxígeno. Al compartir electrones entre ellos dos, en ese caso se está formando un enlace covalente. Cuando usted dice que comparte, significa que esos dos electrones
le pertenecen a los dos elementos que usted tiene a la vez. O sea, que el oxígeno en este caso, al formar estos enlaces, va a tener sus 6 electrones, pero adicional a eso va a tener un electrón de este hidrógeno y otro electrón de este hidrógeno. Y con eso completa el octeto. Y a su vez, el hidrógeno va a adquirir un electrón adicional que están compartiéndole el oxígeno. Entonces, 1 y 2 electrones, entonces su configuración se vuelve 1s2. Y se parece entonces al primer gas noble, que es el helio, que también tiene una configuración 1s2. Recuerden que estos son muy estables. Y recuerden lo que les dije al principio, todos los elementos buscan ser más estables. Y esa estabilidad la logran ya sea regalando o perdiendo electrones, o como en el enlace covalente, compartiendo. Ese enlace puede ser simple o puede ser múltiple, es decir, pueden compartir más de un par de electrones. Y también puede ser polar o no polar, ¿sí? Ya les voy a explicar. Enlace covalente normal puede ser simple. Dice, simple si se comparte un par de electrones. Un solo par, es decir, que cada elemento aporta un electrón, uno, y entonces van a formar un enlace simple. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno. ¿Sí? A ver si me dejan. No. Bueno. Siguiente, doble. ¿Cuándo va a ser doble? Cuando los elementos comparten dos pares de electrones. Entonces, en este caso, por ejemplo, este oxígeno está compartiendo dos electrones. Entonces, se están formando un enlace covalente doble. Cada par de electrones compartidos es un enlace. Y enlace covalente triple cuando entre los elementos se comparten. Bueno, aquí estaría mal organizado, ¿no? Pero cuando se comparten tres pares de electrones, o sea, debería estar aquí así, debería estar, digamos, aquí el otro electrón, aquí el otro electrón, estos no los tengo en cuenta, y este electrón se une con este electrón se une con este, y este electrón se une con este, y formarían el enlace triple que vemos aquí. A estos electrones que nos quedan aquí, que no están formando ningún enlace, se le llaman pares de electrones libres. Pares de electrones libres. Electrones libres. Bueno, aquí la herramienta de texto es esta y no soy muy diestra ahí para usarla, pero bueno. Polaridad del enlace covalente. ¿Cómo así? ¿Y a qué se refiere la polaridad? Existen dos tipos de enlace covalente de acuerdo a la polaridad del enlace. Uno es el enlace covalente apolar. Este enlace se da principalmente en átomos que tienen la misma electronegatividad. Por ejemplo, cuando se unen dos hidrógenos. Los dos tienen una electronegatividad de 2.1. Entonces 2.1 menos 2.1 me da 0. Podríamos decir que el enlace covalente apolar es cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ambos elementos que se unen tienen la misma electronegatividad. Ese es un enlace covalente apolar. Y el enlace covalente polar se da cuando se unen átomos de diferentes electronegatividades y por lo tanto la diferencia de electronegatividad es diferente de 0. Cualquier valor que me dé, mientras no sea 0, me va a decir que el enlace es enlace covalente polar. Ahí le aparecen algunos ejemplos como el HCl, no es una I sino una L, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, entonces sería L. Y en ese caso, la polaridad se da
debido a que los electrones de un átomo tienden a desplazarse hacia el otro átomo que es más electronegativo. Entonces miremos el enlace covalente. Este es un enlace covalente apolar o puro. ¿Por qué? Porque se están uniendo dos átomos idénticos. En este caso, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, pero ambos tienen la misma electronegatividad. Entonces, cuando usted los resta, cuando usted resta esa electronegatividad, le va a dar 0. Ese es un enlace covalente puro o apolar. Lo mismo pasa cuando se unen dos oxígenos, aunque en este caso solo se forma un enlace. En este caso se están compartiendo dos pares de electrones, o sea que se da un enlace covalente doble, pero sigue siendo apolar, no tiene polaridad. Entonces, en conclusión hasta este momento, el carácter del enlace depende principalmente de la diferencia de electronegatividad. Si para que el enlace sea iónico, la diferencia de electronegatividad debe ser mayor de 1.8. El porcentaje de ionicidad debe ser mayor del 60%, o sea que tenga mayor carácter. Para que sea iónico deben cumplir con esta característica. El covalente polar es cuando la diferencia de electronegatividad es mayor de 0.1, pero menor de 1.8. Y el covalente puro es cuando la diferencia de electronegatividad es 0. ¿Sí? Las sustancias covalentes, entonces, se presentan también en redes o cristales covalentes o atómicos. Forman principalmente moléculas muy pequeñas o con pocos átomos hasta moléculas muy, muy grandes. O sea, no hay un estándar para eso. Entonces, las moléculas son partículas formadas por un conjunto limitado de al menos dos átomos enlazados mediante enlaces covalentes. Los compuestos iónicos no forman moléculas, forman redes cristalinas. Los compuestos covalentes sí forman moléculas porque están formando enlaces covalentes. Redes covalentes importantísimas que usted debe conocer, está el diamante, es una de las sustancias o una de las formas alotrópicas del diamante, del carbono, en el cual debido a la organización de los átomos, estos tetraedros que se están formando le dan la dureza al diamante, esa forma como se agrupan los átomos. El grafito, por su parte, me faltó la imagen ahí, caramba. Bueno, el grafito es otra agrupación de compuestos covalentes. Y aquí vamos a mirar formación de enlaces covalentes ya polares. En este caso, el enlace carbono-oxígeno, aquí se forma un enlace, aquí se forma otro, aquí se forma uno y aquí se forma otro, entonces aquí voy a tener los enlaces covalentes dobles carbono-oxígeno. Este enlace, si solamente lo analizara enlace carbono-oxígeno, sería un enlace covalente polar, porque la electronegatividad del oxígeno es 3.5 y la del cloro es 2.5, la del carbono es 2.5. Entonces sería un enlace covalente polar cuando yo hallo la diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Pero como digamos que el desplazamiento de los electrones aquí, en este caso, sería en este sentido, pero cuando miro el desplazamiento de los electrones entre este y este carbono sería en el sentido opuesto, el desplazamiento neto sería 0. Entonces, aunque el enlace es covalente polar, el compuesto no es polar. En el caso de la molécula de agua, acá está pues el enlace que se da entre este electrón y este electrón, enlace covalente simple polar,
porque este señor tiene una electronegatividad de 2.1 y este señor tiene una electronegatividad de 3.5. En ese caso, el enlace es covalente polar, quiere decir que los electrones tienden a permanecer más tiempo. Ojo, no se van del todo como el enlace iónico, no se lo regala, se lo está prestando. Entonces, los electrones pasan más tiempo en el oxígeno y entonces la sustancia se carga parcialmente negativo el oxígeno y parcialmente positivo para los hidrógenos, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros veíamos hace un rato de por qué la sal se disolvía en el agua. Es por esa polaridad que asume la molécula de agua. Y dentro de las moléculas, si el enlace es apolar, entonces las moléculas son apolares. Si el enlace es polar, las moléculas pueden ser polares, como la del HCl y como la del agua, pero también van a existir moléculas apolares como la que les mostré, que era el dióxido de carbono, que de acuerdo a su organización se anulaban los momentos dipolar de cada molécula. Miremos el enlace polar un poquito. Es lo mismo que les estaba explicando en la otra diapositiva. Entonces aquí tengo una molécula de agua, aquí está el átomo de oxígeno, aquí están los átomos de hidrógeno. Normalmente el hidrógeno se carga positivamente porque tiende a desplazar su electrón hacia el oxígeno y este también. Entonces, en general, la molécula de agua tiene una carga negativa en este lado y una carga positiva al lado de los hidrógenos. Eso es lo que nosotros conocemos en química como un dipolo, ¿sí? O una molécula polar, porque tiene acumulación de cargas. En el caso del ácido clorhídrico también se observa lo mismo. El HCl es un compuesto covalente, el hidrógeno va a ceder parcialmente su electrón, no total, y el cloro va a recibir parcialmente ese electrón. Entonces va a tener una acumulación de carga positiva a un lado de la molécula y negativa al otro lado de la molécula. ¿Y qué propiedades encontramos en los compuestos covalentes moleculares? Primera, no conducen la electricidad, ¿sí? No tienen ni cargas libres como los metálicos. Son solubles algunos en agua, otros no. Otros son solubles en otras sustancias. Depende de las moléculas y la polaridad de las moléculas. Digamos que la solubilidad y la insolubilidad pues depende de la naturaleza de cada sustancia. No se puede generalizar. Normalmente tienen bajos puntos de fusión y ebullición y pueden existir en cualquiera de los estados. Pueden ser gases, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos, ¿sí? ¿Cómo así? Digamos, hay un compuesto covalente que es el oxígeno, una sustancia covalente que es el oxígeno. Ese está en estado gaseoso a temperatura ambiente. El agua es un compuesto covalente polar que a temperatura ambiente está en estado líquido, ¿sí? Pensemos en uno que sea sólido. A temperatura ambiente. Uy, en este momento me escapa alguno que sea sólido a temperatura ambiente. Ah, no, la madera, por ejemplo, la celulosa es un compuesto covalente, está sólido a temperatura ambiente, ¿sí? Fuerzas intermoleculares en el caso de líquidos y sólidos, entonces normalmente sí se van a presentar cierto tipo de fuerzas intermoleculares, pero eso no se lo voy a profundizar, porque eso no se lo voy a ver. Entonces, el estudio de las propiedades de las sustancias nos permite establecer 3 grandes grupos para clasificar la enorme diversidad de las sustancias. Entonces, las sustancias pueden ser iónicas, covalentes o pueden ser metálicas. ¿Cómo hago para diferenciarlas? Si yo tuviese que hacerle un punto de fusión
a una sustancia X y el punto de fusión es muy alto, la sustancia puede estar entre iónica o metálica. ¿Por qué? Porque las covalentes tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Esa sería una primera diferencia. Si analizara la solubilidad de la sustancia en agua, los compuestos iónicos tienen alta solubilidad, los covalentes la tienen baja y los metales también. Pero si utilizara otro tipo de disolvente diferente al agua, una sustancia que sea no polar, entonces los compuestos iónicos ya no se van a solubilizar, pero los covalentes puede que sí, y los metálicos siguen teniendo baja solubilidad. ¿Sí? Y por último, podríamos analizar la conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica hace relación a su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Los compuestos iónicos tienen una baja conductividad cuando están sólidos, pero si están disueltos o se encuentran en estado líquido, sí tienen alta conductividad. Los compuestos covalentes no son buenos conductores definitivamente. Algunos, los polares, como ejemplo el agua, puede tener cierta conductividad eléctrica. Cuando estamos mojados nos pasa corriente, porque el agua puede tener una determinada conductividad, pero no es tan alta como la de los compuestos iónicos. Y los metales en sí, en general, siempre son buenos conductores de la electricidad. A modo de resumen, entonces, vamos a tener enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. La estructura que van a formar los enlaces son iónicos, son redes iónicas. Los covalentes son moléculas simples o también pueden ser moléculas muy grandes. Y los metales van a formar redes metálicas de cationes. Algunos ejemplos, entonces está el cloruro de potasio, el metano, que sería un gas a temperatura ambiente, el diamante, que sería un sólido a temperatura ambiente, y cualquiera de los metales de mi tabla periódica cumplen con la condición del enlace metálico. Y para que profundicen, aquí aparecen en resumen las propiedades que hemos estado viendo, características de cada uno de los tipos de enlace. En esta diapositiva, entonces, usted lo que va a encontrar es, como a manera de ejemplo, algunos compuestos. Y la idea sería que, como que al comparar sus propiedades, usted me pudiera decir si son iónicos o covalentes. Me dice, por ejemplo, cloruro de sodio, una densidad de 2.2, un punto de fusión de 801 grados Celsius, bastante, un punto de ebullición de 1413. Me dice que es soluble en agua, en algunos ácidos, en sustancias polares, pero en sustancias no polares como el benceno no lo es. Conduce la electricidad si se encuentra en disolución o fundido. De acuerdo a esas características, yo diría que este es un compuesto iónico. ¿Sí? De acuerdo a las características que estábamos viendo hace un momento, por los valores que me está dando de sus propiedades. Hidróxido de potasio cumple más o menos el mismo requisito del anterior. También podría ser un compuesto iónico. Monóxido de carbono, baja densidad, bajísimos puntos de fusión y ebullición. Mire, menos 191, menos 119. O sea que a 0 grados ya se encuentra en estado gaseoso. Ese sería un compuesto covalente. ¿Sí? Características muy importantes. Covalente. Bueno. Y analicemos entonces el último, el hierro, por ejemplo. El hierro, densidad 7.89, punto de fusión 1.353, perdón, 1353, 2700 el punto de ebullición, altísimo. No es soluble ni en agua, en ácidos de pronto, en benceno tampoco es soluble. Conduce la electricidad así esté sólido o esté en disolución. Eso es un compuesto metálico o una sustancia metálica.
Bueno, Bueno, ¿cómo lo ven hasta ahí? Bastante información, ¿cierto? Pero bueno, que la parte teórica es importante. De ahí muchos de los datos no son tan relevantes a la hora de evaluar. Espero que puedan o que hayan podido pues, conocer las principales características de los tipos de enlaces. De igual forma, no dejen de leer, de revisar por su parte, de indagar por su parte, de ver videos, de conocer más acerca de los enlaces y de profundizar, ¿sí? ¿Qué características de pronto importantes? Aunque ya nos queda un minuto, ya no alcanzamos a hablar nada más, sería la próxima vernos y poder de pronto interactuar un poco más sobre este tema, compartir más. Y pues nada, agradecerles su asistencia, esperar que si tienen examen estos días, cosa que no creo, pues les vaya muy bien. Y pues nos vemos el viernes con nuevos ejercicios, nuevas propuestas, a ver cómo podemos seguir avanzando, ¿vale? Listo, gracias, Néstor. Listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes por participar, por Gracias, asistir. Néstor. Bueno, un abrazo, feliz semana, que estén bien.